Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Un nuevo lunes aquí en Fuera de Rutina, en Somos Salta y Jujuy, como siempre. O para quienes nos siguen por YouTube, donde subimos todos los programas, todas las semanas el programa completo. Para aquel que no pudo verlo hoy lunes a las 11 de la noche, como es nuestra cita diaria, en YouTube está todo. Cada semana vamos subiendo los programas una vez que van saliendo al aire. Y también, por supuesto, todo lo que pasó atrás. Recuerden que empezamos en abril, hay mucho camino que hemos ido recorriendo en estos meses, así que está todo ahí. Los temas que tratamos siempre aquí en Fuera de Rutina, buscamos que sean como un abanico, es decir, que vayan por todos lados, y en esta ocasión queríamos hablar de un tema que es muy importante en la historia contemporánea, podríamos decir, de nuestra Salta, porque aquel hallazgo que se produjo en marzo del año 1999, allí en la cima del volcán Yuyayaco, en los Andes, allí en los Andes salteños, maravilló al mundo. Y Salta, luego de eso, también, como decía, marcó un hito importante en la historia contemporánea. Luego los niños estuvieron pasando por todo un proceso hasta llegar a la casa que tienen desde hace 20 años, que es el MAM, el Museo de Arqueología de Alta Montaña que tiene la ciudad y que es, a lo lejos, el más visitado cada año en nuestra provincia. Bueno, uno de los artífices de lo que fue el sistema de conservación de los niños para que no pierdan la conservación que tuvieron durante 500 años en la cima del Yuyayaco es el ingeniero Mario Bernaski. Él, junto a su papá, diseñaron un sistema que realmente es una maravilla y que al día de hoy sigue manteniendo de la mejor forma a los niños que todos conocemos, como la niña del rayo, la doncella y el niño, que fueron los tres que fueron hallados allí, como decía, en la cima del volcán Yuyayaco en el año 1999. Ya han pasado 25 años de eso. Bueno, aquí vamos a hablar de todo, de la historia, del museo, de lo que se viene. Imperdible el programa de hoy con el ingeniero Mario Bernaski. Presentación y empezamos la charla con él. Muy bien, y aquí estamos entonces para comenzar el desarrollo del programa de hoy. Ya sentado aquí con nosotros el ingeniero Mario Bernaski. ¿Cómo estás, Mario? Gracias por venir a nuestro programa. Gracias por la invitación y bueno, gustoso acá de poder compartir y contar a la audiencia de tu programa, que sé que es mucha. Por ahí los secretos y las cosas que no se saben todavía, a pesar de que han pasado tanto tiempo, de cómo se conservan los niños, de qué hace el MAM, en definitiva de todos los pormenores que tiene lo que es la conservación de los niños. Sin duda. Bueno, Mario, vos sos ingeniero, pero ¿cuál es tu especialidad como ingeniero para meterte en todo este mundo del cual vamos a hablar? Soy ingeniero industrial, soy técnico electromecánico, vengo de cuna y de formación en lo que tiene que ver con sistemas de refrigeración. Vos bien decías en la presentación, eso es algo que inicia mi padre en el año 2001, una convocatoria, un llamado de la licenciada Mirta Santoni, que estaba directora del Museo Antropológico de Salta, para ver de dar solución a lo que era el sistema de conservación o cómo se iban a conservar en el tiempo estos niños, ¿no? Claro. Así que ahí arranca un poco la historia. Mi papá de base en meteorología, yo de base en ingeniería, integrándonos en un concepto que es único en el mundo, que es el encapsulamiento y la modificación atmosférica de los niños. Claro, y contame, hablando de eso, ¿cómo fue la historia del huevito de tu papá? Esa historia es muy cómica porque él tenía una manera muy gráfica de presentarla a su idea, en definitiva. Me acuerdo una tarde estábamos tomando mate en casa mientras debatíamos y charlábamos con todos los antecedentes que teníamos en la mesa, y me dice, la solución es clara, me dice. Y yo en ese momento tenía ya uno de mis hijos
consumía un huevito de esos de chocolate, claro, de marca, el famoso, que viene con sorpresa. Que viene con sorpresa y dice, mira, dice, lo que hay que hacer es colocarlo acá. Hay que encapsular a los niños, nos va a permitir la modificación, en definitiva. Ese fue el inicio de un concepto que hizo historia en el mundo, porque hasta el día de hoy son los únicos niños que tienen modificación de atmósfera, con lo que significa una modificación de la atmósfera, es decir, sacar todo lo que tiene que ver con el oxígeno, colocar nitrógeno, elementos en definitiva que no son oxidativos y que no afectan a la conservación a largo plazo. Qué bárbaro, ¿no? Pero él lo presentó en una reunión, no solamente en casa, sino que luego en una reunión lo presentó de esa manera tan gráfica. Mirá, siempre lo cuento porque hace muchas veces la simplicidad del concepto y complejidad a la vez de lo que significó la construcción, significa muchas veces poder expresarlo de una manera coloquial, didáctica, y creo que esa fue la combinación exacta de ese huevito en la presentación. Qué bárbaro. Y ese material, digamos, ese huevito después cuando se fue a la realidad para poder conservar a los niños, ¿de qué material está hecho? ¿Cómo se llevó después a la realidad, a la práctica? Es básicamente un plexiglas, es un concepto y es un material muy común, de baja emisividad. Sí hubo que no solamente era trabajarlo para ser coherente en el tiempo, fíjate que ese concepto se lo pergenió en el año 2001. En el año 2003 lo debatimos y lo charlamos en Nueva York con Craig Moore y con todo su equipo de trabajo en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Nos dieron el ok, que en el sentido que estaban muy de acuerdo con el concepto, que era único, innovador y que no existía a nivel mundial. Y luego venía la parte más compleja. Yo siempre digo, hasta ahí eso era la parte conceptual, la parte de anteproyecto, que era el desarrollo del proyecto y luego la parte constructiva en sí. Claro. La parte constructiva en sí tuvimos que buscar gente de ingeniería que esté desarrollando y trabajando en los conceptos que tengan que ver con transferencia en materia, y ahí fue cuando nos contactamos con la gente de INVAP Sociedad del Estado, que está en Bariloche, claro, que tiene una infraestructura y un conocimiento muy amplio como para poder desarrollar no solamente, y que saben que lo hacen, todo lo que tiene que ver con los conceptos de ARSAT, las plataformas satelitales, sino que trabajan con medicina nuclear y trabajan también con conceptos de desarrollos industriales, como puede ser sistemas de perforación. He visto que trabajaban con sistemas de liofilización, y ahí es donde nos integramos nosotros, porque la liofilización es un sistema de transferencia de materia. En definitiva, era un concepto físico en donde ellos ya estaban trabajando, y dijimos, bueno, le vamos a preguntar si se animan a sumarse al proyecto. Se animaron, se licitó la obra, la ganaron. Luego de un tiempo de una revisión crítica de diseño, se introdujeron conceptos de redundancia, falla simple, es decir, si falla algo, siempre hay algo que tiene que suplirlo. Conceptos que venían justamente de la parte de aviónica, de la parte satelital. Y bueno, ese fue el resultado de poder haber encontrado una muy buena idea, una idea madurada luego con gente del Museo de Historia Natural de Nueva York, y una conceptualización y una ejecución más que excelente en cuanto a lo que tiene que ver con toda la estructura, ¿no?, de soporte. ¿Cómo es el tema de el cambio de oxígeno o nitrógeno en este caso por oxígeno? Bien. ¿Por qué eso? ¿Cuál es la importancia de eso? Vos cuando comenzás a abordar este tipo de proyectos tenés que pensar qué han hecho otros en otras latitudes, qué se estuvo haciendo. Y nosotros teníamos 3 horizontes para ver, o 3 lugares donde podíamos medirnos o ver qué estaban haciendo, que era Juanita en Perú, el caso del niño del plomo en Chile, y luego finalmente lo de Otzi o Utsi en Italia. Cuando el que más nos aportó a nosotros fundamentalmente en ese momento fue el de Chile. El de Chile habíamos visto que el efecto oxidativo del aire había producido cambios en el color luego de 50 años. Hay que recordar, exactamente, el oxígeno, hay que recordar que el hallazgo del niño del plomo es del año 54. Claro. Entonces nosotros teníamos una ventana de 50 años
en donde teníamos que ver qué las cosas que habían hecho bien y qué las cosas que no habían hecho tan bien. Claro. Tuvimos la suerte de estar en contacto en ese momento con la doctora Eliana Durán, que estaba a cargo de la conservación, y ella nos dijo, mira hijo, yo creo que esto es lo que hicimos bien, creo que esto es lo que no hicimos tan bien, pero fundamentalmente saquen el oxígeno porque hemos medido la oxidación de los componentes férricos de la sangre y esos son los que viran en el tiempo. Eso fue uno de los conceptos que trabajamos, que profundizamos, que desarrollamos y que afianzó el concepto de renovación o de desplazarlo al oxígeno por nitrógeno, y donde lo tenemos hoy los niños son un medio no oxidativo, básicamente. Claro. Mirá vos, ¿no? Lo importante de buscar esas experiencias. Y la grandeza, claro, y la grandeza de una persona que compartió eso. Que comparte. Yo siempre digo, claro, nosotros ahora estamos en permanente contacto con Perú y con Chile, justamente intercambiando, hemos generado una red de intercambio. ¿Por qué? Porque son patrimonio de la humanidad, tanto los niños que tienen ellos como los niños que tenemos nosotros, son claro, patrimonio de la humanidad. Entonces, la preservación, la conservación en el tiempo es algo que sabemos contra natura, porque en definitiva esos niños no tendrían que estar acá y están acá. Claro. Entonces, ese viaje del tiempo que han logrado hacer es una responsabilidad y es una política de Estado, y a la vez cuando uno la ve con otras instituciones, dice, bueno, ¿cómo hacemos para reducir las tasas de error en definitiva? Claro. Procedimentándose, trabajando con sistemas de gestión de calidad como hace el museo. Nosotros tenemos todo procedimentado y dentro de un sistema de normas ISO. O sea que todos los procedimientos que llevamos adelante tienen un reglado, no es algo que claro, uno alegremente se le ocurre, lo puede improvisar, exactamente. Y la temperatura, hablando de eso, de los procedimientos y demás, sí, la temperatura es algo que también está medido y tiene una explicación teórica, científica de por qué. Correcto. La temperatura es hoy de menos 20 grados. Cuando ¿Por qué no menos 10, por ejemplo? Muy buena pregunta. ¿O por qué no menos 13? Porque menos claro, 13 era la temperatura que medimos en el volcán Yuyayaco, y esa temperatura se la midió durante 2 años, y ahí sacamos lo que llamamos perfil de montaña. El perfil de la montaña es que la montaña lo conservó muy bien durante 500 años a 13 grados bajo cero. Sí. Nosotros, luego del estudio que tuvimos de los tantos convenios que hicimos con gente de CONICET, por ejemplo, el CITCA, que es el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología para Alimentos, eso está en La Plata, ellos estudian cómo conservar a largo plazo distintos tipos de tejidos, que tienen aplicación finalmente alimenticia, que es algo muy extremo. En nuestro caso no tiene esa aplicación, obviamente, claro, pero sí teníamos conceptos desde lo científico que podíamos llevar adelante. Justamente ahí, con la gente de CITCA, es con la gente que pudimos avanzar en el concepto del descenso de la temperatura por debajo de los 18 grados bajo cero. ¿Por qué 18 grados bajo cero? Porque 18 grados bajo cero es la temperatura hasta donde puede haber actividad bacteriana. Luego de los 18 grados bajo cero, salvo que sea un extremófilo, no. Entonces hoy trabajamos con 20 grados bajo cero más o menos 1 grado centígrado. Claro. Eso te da casi una linealidad en el tiempo. Y esa linealidad tiene que ver con la actividad interna del cristal de hielo. Vos viste que los cristales de hielo crecen y decrecen como si fueran cuchillas. Sí. Por lo tanto, no es gratuito subir y bajar la temperatura. Entonces, eso tiene que ver con la conservación a largo plazo. En definitiva, ese efecto cuchilla está eliminado en el MAM, está eliminado en el concepto del sistema de crioconservación, y por eso es que nosotros estamos garantizando de esa manera para generaciones futuras la conservación de los niños del Yuyayaco. Qué bárbaro. Una bacteria podría causar un daño como lo causaría el oxígeno si es que tuviera también. Lógicamente, lógicamente. Por eso es que el descenso de la temperatura, si bien el volcán tenía otro tipo de medio, porque era un medio volcánico con una alta presencia de azufre, el azufre es antibacteriano, esa presencia ya no existía en el lugar, acá en Salta, en su nueva casa, como dijiste vos. Entonces, claro, bueno, esa nueva casa tenía que contemplar eso y se produce el descenso de la temperatura para garantizar justamente la preservación a largo plazo. Qué bárbaro. La verdad que es una maravilla. Y el hecho porque cuando encontraron los niños, más allá de ellos tres en sí, también se los ha encontrado con lo que se conoce como sus ajuares. Correcto. ¿Qué pasa con esos elementos? ¿También necesita una conservación especial? Sí, y hay dos.
Hay varias líneas en realidad dentro de lo que es conservación. Yo ya no escribo conservación, eso es conservación. Ajá. Pero sí tenemos líneas, por ejemplo, lo que tiene que ver con textiles, cerámicas, son líneas más estables, más fáciles de llevar, más conocidas, que se las lleva con condiciones prácticamente convencionales, 18 grados de temperatura, 40-43% de humedad relativa. Son ámbitos que son conocidos por el ICOM, que recomienda cómo conservar este tipo de textiles o de cerámica. En el caso de los niños, tenían congelado también alimentos. Yo siempre digo, en la conceptualización de esta ofrenda de los niños, tiene que ver el concepto hacia dónde iban ellos. Porque llevaban alimentos, llevaban maíz, maní, llevaban hojas de coca, llevaban charqui, llevaban maíz cocido, llevaban mandioca, llevaban chuño. Entonces, una serie de elementos que están congelados y que hay que mantenerlos congelados. Esos elementos congelados también se los mantiene con bajo nivel de oxígeno, en realidad no sin nivel de oxígeno, con bajo nivel de oxígeno, en lo que es un biobanco, que es un banco de reserva, y es el MAM uno de las pocas instituciones de museos que tienen el carácter de biobanco. Es decir, tenemos un resguardo genético que con el tiempo nosotros preservamos genética de ajíes, de maní, de maíz, de mandioca, de hace 500 años sin contaminación. O sea que esa es la parte más compleja, y esa es una parte que no se la exhibe porque esa está dentro del laboratorio. Claro, eso te iba a decir. O sea, la gente cuando llega tiene que entender que uno muestra, presenta las cosas que se pueden presentar, las va rotando, va dando una dinámica, pero hay otras que por conservación y por la información que resguardan, tienen que estar dentro del laboratorio. Qué bueno. Así que es un poco más complejo de lo que parece. Yo siempre digo, uno ve lo que ve ahí cuando llega al MAM, e inclusive cuando está frente al niño que se presenta, está viendo la punta de un iceberg. Hay mucho más por detrás. Qué bueno, mucho más por detrás. Y la pregunta que te harán los miles y miles de turistas que van todos los años al MAM, ¿por qué los niños se presentan de a uno? Bueno, esa es una muy buena pregunta y fue la conceptualización inicial, ¿no? Dentro de los estímulos físicos que tienen los niños en la conservación de largo plazo es la baja emisividad de energía lumínica. Entonces, por dos motivos. Una, por una cuestión física, y por una cuestión de respeto. Nunca fue idea de presentarlos de una manera ni compulsiva, ni generando un show, sino de manera... Fíjate que toda la museología y la museografía tiene que ver con un recorrido hasta llegar finalmente, claro, vidrio mediante, exacto, si quieres ver o no el niño. Para eso está ese vidrio, si quieres verlo o no. Si no quieres verlo, es válido, puedes salir sin verlo. Y si quieres verlo, vas y pulsas un botón y lo ves. Claro. Entonces siempre la idea ha sido presentarte a uno. Entonces tiene que ver por conservación, pero fundamentalmente por respeto. Hace muy poquito estaba hablando con la doctora Liliana Siede, con quien hemos llevado adelante. Ella hizo un doctorado en Colombia que tiene que ver con la bioética en el MAM. Justamente cómo es tratar a una persona que el respeto es uno de los derechos que no se extingue en el momento de la muerte, el respeto por el cuerpo. Entonces ese respeto es el que sigue estando todavía permanente y va a seguir estando permanente dentro del MAM hacia los niños, y es básicamente el motivo de por qué es de a uno. Los niños, Mario, cuando fueron enterrados, ¿estaban enterrados vivos? No, es muy difícil decirlo, pero los estudios te dicen que no. La muerte llega a ellos de una manera blanca, en el sentido de que no fue violenta como otro tipo de capacocha que sí existen en otras latitudes. Claro. E inclusive una capacocha que tenemos dentro del MAM, que es una capacocha de donación, que es la capacocha de Chucha, ella sí tiene un lanzazo en la espalda. En el caso de los niños de Yuyayaco, no. Los niños de Yuyayaco tuvieron todo un rito ceremonial donde tuvieron ingesta de distintos elementos, entre ellos la chicha, y esa chicha es la que se está estudiando a través de la dirección de investigación que tiene el MAM, con la licenciada Gabriela Recaño. Tenemos un convenio con gente de Austria que están
están trabajando residuos como para poder entender qué componentes, no solamente que tengan que ver con algún tipo de componente que haya generado un adormecimiento, sino que haya favorecido la conservación. Entonces, si eso le generó algún tipo de adormecimiento, quiero recordarte que en el Yuyayaco la temperatura exterior es de 13 grados bajo cero, prácticamente constante durante todo el año. Claro. Eso lo hemos medido nosotros, lo sabemos que es así, o sea que el tiempo para que se genere una hipotermia es muy rápido. Y si tenés algún brebaje que hayas tomado, mucho más rápido va a ser, o sea que son casi muertes blancas, te diría, en el sentido que no tienen una acción violenta. Como en latitudes más bajas, en el caso de Chucha, que es una montaña más baja, sí hay una clara acción violenta. O lo que tiene que ver con las capacochas de Cerro Esmeralda en Iquique, también tiene una acción violenta. ¿Y alguna vez, o según la historia, lo que se pudo conocer, se pudo establecer cuál fue el camino de esa especie de grupo de peregrinaje que se hizo desde de lo que en ese momento era el Perú, el Cusco? El Perú, el Cusco, el territorio de los incas, hasta el Yuyayaco, sí, que también era de los incas, pero ya en nuestro territorio actual, digamos. Tal cual. Yo siempre digo, y eso es muy bueno lo que estás diciendo, entender y abordar no solamente el Yuyayaco, sino las otras dos cumbres sagradas que tiene el MAM, que son Chucha y Quéguar, es entender la dimensidad del incanato en su sector sur del Collasuyu, en donde a través del Capañán tenían distintos sectores para el avance. Normalmente avanzaban, y eso voy a tomarme el atrevimiento por tu pregunta, pero en realidad no es un área en la que yo me maneje muy bien, pero sí avanzaban por el sector costero y luego tenían el ascenso final. Pero sí avanzaban mucho más hacia el sector, por el sector costero, lo que hoy estaríamos diciendo el sector de Chile. Claro, mirá vos, eso se considera que podría haber sido. Exactamente. Pero de todas formas, como te digo, yo siempre digo que pensar Yuyayaco, pensar las cumbres sagradas, es pensar básicamente en un concepto que tiene que ver con una dimensión regional mucho más amplia, sin los límites geográficos que tenemos hoy. Claro. Entonces, entender Yuyayaco es entender justamente esa parte del Collasuyu, en donde en ese tránsito venía cultura, venían alimentos, venían vivencias, venían pedidos, porque la capacocha en definitiva no es porque sí, se van a pedir cosas, o sea, se van a agradecer y a pedir cosas, como hacemos en cualquier religión al día de hoy, o sea, se agradece y se piden cosas. Los pedidos tenían que ver con comida, por pestes, por guerras, por agua. Claro. Y por agua a la vez, agua siempre tiene que ver con alimento. Sin duda. Mario, recién hablábamos de los 13 grados, ¿no? Del Yuyayaco, digamos, con algunos picos seguramente, pero los 13 grados bajo cero. ¿También la famosa ceniza volcánica ayudó en esa conservación de los 500 años o no? Sin duda. Sí. Sin duda. ¿Cuál es Sin duda, el azufre es un componente muy alto dentro de lo que es la parte de ceniza volcánica. No solamente la ceniza volcánica está compuesta por sílice, compuestos vítrios, lacerantes, porque son cristales, pequeños cristales, y azufre, simplificándolo al concepto de ceniza, pero es bastante más amplio. Claro. Pero dentro de los elementos que tiene está el azufre. Y ese azufre tiene una condición: por bajo contenido de oxígeno, y el azufre en sí es un antibacteriano. Entonces, ese lugar, ese lecho, era una cámara de preservación natural. Yo creo que si hoy me preguntaran, después de este año estamos cumpliendo 20 años con el MAM, sí, 25 años del hallazgo en marzo pasado, 20 años ahora el 19 de noviembre, y vamos camino al 2027 a cumplir 20 años con el sistema de crioconservación. Si hoy me preguntaran cuál es el kit, o cuál es en definitiva la llave que hizo distinto al sistema de crioconservación, te diría que básicamente fue mirar lo que hizo el volcán. Claro. Nosotros no inventamos nada, simplemente descubrimos cosas
descubrimos con esto cómo lo hacía el volcán, lo mejoramos, se lo potenció, se lo tecnificó, se le dio resguardo de redundancias, conceptos que tienen que ver con diseño, pero eso es básicamente lo que es entender lo que la naturaleza estaba haciendo muy bien, potenciarlo, tecnificarlo y llevarlo a una aplicación no convencional, que es la conservación de patrimonio biológico. Bien, la verdad que está muy lindo y muy interesante, por supuesto, la charla, como imaginábamos con Mario. Y todavía no hemos hablado de lo institucional, del museo que él hoy dirige, pero del cual, como él mencionaba, es partícipe hace muchísimos años. Vamos a ir a la pausa, la primera aquí en Fuera de Rutina, y a la vuelta seguimos hablando de ese tema también con Mario Bernaski, porque se vienen los 20 años del MAM, se vienen varias sorpresitas nuevas para todos los que van generalmente al museo o los que quieren conocerlo por primera vez. Ya venimos. Prohibido prender fuego. El 95% de los incendios son provocados por el hombre. El viento y el clima seco aumentan el riesgo. Por favor, no quemes pastos, restos de poda o basura. Actuemos rápido. Comunícate con el Sistema de Emergencias Provincial 911 o al 105, Municipalidad de Salta. Junto al gobierno de la provincia de Salta, habilitamos en el último año más de 25 nuevas fuentes de abastecimiento, mejorando la calidad de vida a más de 188.000 salteños. En Aguas del Norte, estamos comprometidos en seguir transformando comunidades. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Muy bien, segundo bloque aquí en Fuera de Rutina. Estamos con el ingeniero Mario Bernaski hablando de este tema tan apasionante que tiene que ver con el hito que ha significado para Salta, para el país y para el mundo también el hallazgo de los niños del Yuyayaco. Y ahora vamos a hablar de lo que decía hace un rato, la nueva casa que tienen desde hace más de 20 años ya casi, que es el Museo de Arqueología de Alta Montaña, el MAM, conocido por todos. Mario, en noviembre, 19, dijiste, 19 de noviembre se cumplen 20 años. 20 años ya del MAM. Es muy poquito tiempo para los que transitamos ahí, pero si te pones a medirlo, inclusive menos tiempo del tiempo que tienen los niños, que son 500 años. O sea, claro, es esta nueva casa que en 20 años ha cambiado mucho lo conceptual de cómo se veía el MAM al principio y cómo se lo ve hoy. Inclusive cómo se pudo ir afianzando en el tiempo desde el trabajo con el área cultural, de ir trabajando en distintos sectores, desde la pedagogía, la atención de las escuelas. En definitiva, el MAM hoy no solamente que es uno de los museos más visitados del país, sino que es el más visitado de Salta. Claramente. Y eso tiene que ver en el tiempo, tiene que ver con una necesidad que tiene la gente de conocer parte de esa historia. Yo siempre digo, el MAM cuenta 100 años aproximadamente de incanato contra los 10.000 años de historia que tenemos en el noroeste argentino. Entonces,
esa pequeña fracción es una bisagra en el tiempo que ha cambiado mucho de lo que conocemos culturalmente de cómo eran las culturas originarias preincaicas, ¿no? Se vienen cosas nuevas. Uno pasa y ve que están trabajando en la confitería, por ejemplo. Contame un poquito de lo nuevo que se viene. También casi a modo de celebrar estos 20 años. Sí, estamos en un proceso de normalización, digamos, de todo lo que tiene que ver con licitaciones, con la adjudicación del bar, que está trabajando muy fuerte, muy rápido. Ya voy a anunciar que el 1 de octubre está abriendo el nuevo Bar MAM. Tiene otro nombre, no como Bar MAM, pero que tiene un concepto que cambia respecto a los conceptos anteriores, que es un concepto de cocina andina, que tiene que ver con concepto de cocina slow food o kilómetro cero, o sea, con cocina de regeneración, sin emisión de grasas. Ah, mira. Es un concepto que para nosotros es novedoso. En otras latitudes ya es un concepto que está ya instaurado, firme. Acá en Salta somos uno de los primeros en tenerlo, así que vamos camino a un concepto no solamente que tiene que ver con un principio de cómo se genera la comida, sino de la comida que se va a presentar, digamos, que tiene que ver con bases andinas, con elementos andinos, con elementos no tradicionales hasta ahora que no se conocían o que se conocían poco, así que yo los voy a dejar con esa incógnita como para que luego ya comiencen a ir y a visitar y se van a dar cuenta de que hay un nuevo concepto. Lo mismo pasa con Tienda ya está en la última parte de la licitación, de la etapa de adjudicación, también viene una remoción en esa parte, en la parte de Tienda. Estamos trabajando muy fuerte, y esto a pedido de la Subsecretaría de Patrimonio y la Secretaría de Cultura, en lo que es la parte de mantenimiento edilicio en sí, en lo que es la parte del frente del MAM, trabajando con la COPAUS, con la DIPAUS, con todos los permisos que significa, que son tediosos pero necesarios. Así que luego de todo eso vamos a ir ya en un proceso licitatorio a todo lo que es la pintura y restauración del frente del MAM. Vamos a tener en breve un MAM mucho más lúcido, más presentable. Y para el año que viene ya se vienen cambios más profundos que tienen que ver con los conceptos de, saben, si no lo había contado, lo cuento ahora, hacia el MAM no solamente alberga a los niños de Yuyayaco, sino que tiene 3 capacochas, la de Chuscha, la de Yuyayaco y la de Quéguar. La de Quéguar es un hallazgo que tiene que ver con la misma campaña del año 99, la lleva adelante el doctor Chávez y el doctor Reinhardt, y la de Yuyayaco la lleva adelante la doctora Ceruti y el doctor Reinhardt. Entonces, estas 2 campañas, que son de febrero del 99 y marzo del 99, la de febrero del 99, que es la de Quéguar, llegan al Nevado de Quéguar y se encuentran con una capacocha, pero que había sido intervenida, que había sido violentada, que había sido explotada en definitiva, o sea, había tenido un intento de huaqueo. Eso, los huaqueros. Los huaqueros que se llaman. Y eso le demandó muchísimo esfuerzo, trabajar muchísimo tiempo a temperatura bajo cero para poder remover rocas y distintos elementos para poder encontrar parte del ajuar, que es el que se va a contar no tanto de la materialidad, sino haciendo hincapié en lo que tiene la significancia de la cumbre en sí. Entonces hablamos ya de cumbre sagrada, hablamos de la cumbre sagrada de Quéguar, la cumbre sagrada de Yuyayaco, la cumbre sagrada de Chuscha. Un poco las cumbres sagradas tienen que ver con eso, tienen que ver con qué veían los antiguos en esas cumbres, en esos apus, y qué ven los contemporáneos, ¿sí? Claro. Mucha de la gente originaria, no sé, de Santa Rosa de los Pastos Grandes, que tienen la mirada hacia el Quéguar, o del mismo Tola Grande, que tienen la mirada hacia Yuyayaco. ¿Qué sienten, qué ven, qué piensan, qué piden, qué agradecen? En definitiva, tiene que ver con eso, digamos. Estamos trabajando con una museología. Quien diseñó, sabes que es Gabriel Miremón, el diseñador, el museólogo original del museo. Con él estamos trabajando ya en un anteproyecto muy firme con 3 salas nuevas, que van a ser Sala Yuyayaco, ya no se llama la sala principal, sino Sala Yuyayaco, Sala Chuscha y Sala Quéguar.
Y eso tiene que ver con obras de infraestructura que vamos a ir llevando adelante el año que viene, pero un cambio conceptual, una cabida en definitiva que necesitaba Queguar, esa, de alguna manera darle significancia, ¿no? Claro. a ese hallazgo. Y la evolución propia del museo, ¿no? La evolución propia del museo tiene que ver no solamente en el planteo de qué es lo que cuenta y cómo lo cuenta, sino de cómo son los visitantes, cómo es el perfil del visitante. Y hay todo un trabajo estadístico que nos va llevando adelante, no solamente por tipo, sino por cantidad también, o sea, cómo va incrementándose, y eso nos hace que tengamos que ir planteando nuevas técnicas, nuevas tecnologías, para que sea mucho más abarcativo a distintos tipos de lectura y mucho más abarcativo en el sentido de que tenga también la capacidad el MAM de poder mover mayor volumen. ¿Por qué? Porque nosotros año a año vamos incrementando, estamos llegando a los 200.000 visitantes anuales. Entonces, tener ese movimiento de gente significa tener que ser más eficientes, mucho más predecibles, menores tiempos de espera, que tienen en definitiva que ver con el servicio. Y respecto a esta nueva mirada y a esta búsqueda también de lo que piensa y siente y ve la gente de las comunidades cercanas a estas cumbres, todavía hay lo que pasaba hace unos años, en los primeros años del museo, que era cierta resistencia por parte de algunos grupos de originarios, en este caso principalmente de la zona de Tolar por el Yuyayaco. ¿Hay alguna resistencia para con este hecho de por qué exhibir los niños, por qué presentarlos a los niños allí? Yo creo que hubo un entendimiento y una evolución de ambas partes. Y acá, cuando digo ambas partes, no quiero establecer como un sector de grieta, o sea, en realidad son miradas distintas sobre un punto en común, pero que tiene que ver fundamentalmente que muchas veces uno, en el desconocimiento, tanto de un lado como del otro, son buenas intenciones que están mal conducidas. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de sentarse y hablar con caciques de la zona, yo tuve la oportunidad hace muy poco de sentarme a hablar con uno de ellos, comenzás a pensar qué se puede hacer en común y ellos mismos te van diciendo, mirá, en realidad lo que necesitamos o estaría bueno es hacer un centro cultural porque está muy bien conservado y esta tecnología es muy difícil llevarla para allá. Esta tecnología es muy difícil replicarla allá. Claro. Y eso tiene que ver también cuando uno concibe cosas como la que pasó ahora con Queguar. Entonces, el resguardo que tienen los niños de Yuyayaco es un resguardo que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la conservación y que tiene que ver con el resguardo cultural también. Y cuando uno comienza a trabajar, por ejemplo, estamos trabajando en este momento en una estatua, en una reproducción que nos han solicitado desde San Antonio de los Cobres para la Pachamama. Entonces el MAM está trabajando en eso, está un expediente en camino para llevar adelante justamente ese tipo de acciones. Y cuando las distintas comunidades que se acercan en forma libre y espontánea hacia el museo tienen las puertas abiertas, quieren realizar algún tipo de ceremonia, quieren realizar la Pachamama como se hizo hace muy poco tiempo, una covachada, está abierto el MAM a eso. Entonces comienza a haber una incorporación y comienza a haber una apropiación de ese espacio cultural. Claro. Yo creo que entender el MAM, la función que tiene el MAM, es entender fundamentalmente la de resguardo, la de tener que entender que el MAM es un espacio que tiene que ver con el resguardo, con la conservación, pero con el resguardo cultural. Y ese resguardo cultural tiene que ver también con la trascendencia viva, por eso que las comunidades tienen que formar parte de esto. Y por eso se ha ido evolucionando y ya no se ven, porque en algunos años, principios de los 2000, cuando se estaba armando, había directamente manifestaciones en la puerta, de algunos grupos más radicalizados quizá. Con todo eso se fue avanzando y se fue eso fue cambiando, puente, se van teniendo puentes, por eso te decía, lo importante es el diálogo. Claro. Si no se escuchan las partes, de nada sirve porque son posiciones radicalizadas. Cuando uno comienza a establecer puentes, comienza a entender de una manera u otra el sentir y el pensar del otro y en definitiva comienza a encontrar ese camino común que necesitan los niños de Yuyayaco. Y como decía una de las caciques antes de la apertura de la presentación con el sistema de crioconservación, me dijo, déjenlo, que
que los niños nos cuenten sus silencios. Creo que fue para mí una de las frases más que me marcó más en la historia, en el trabajo que tengo, que no es poco, del año 2001 trabajando en este proyecto, pero dejarlo que los niños nos puedan contar con respeto, con cuidado, con todos los mimos tecnológicos y científicos que uno puede irle dando, que nos puedan contar, creo que nos ayudan a eso, a la construcción de una identidad que tiene que ver con lo cultural, con lo preincaico, con lo incaico, porque hay toda una conceptualización en sí en el MAM que te hace recorrer y te hace saber que formas parte de eso, de una trayectoria común. ¿Qué significa para vos ser director hoy del MAM? ¿Qué significa? Después de todo este camino recorrido, ¿no? Una responsabilidad que la asumo con muchísimo gusto, una responsabilidad que la asumo como un desafío, me gustan los desafíos, si no, no hubiéramos emprendido con mi papá el trabajo trabajo en el sentido del encargo que fue, digamos, claro. Pero que realmente, si bien tuvo muchos pormenores y muchas dificultades, como toda cosa nueva, hoy significa la responsabilidad de seguir manteniéndonos siendo referentes, no solo en conservación, sino siendo referentes en lo que tiene que ver en cómo transmitimos lo que queremos transmitir. Que el bar tenga una nueva lectura, que la tienda tenga una nueva lectura, que todos los espacios que se van a ir modificando con la nueva museología tenga esa lectura de cumbres sagradas, significa llevarlo más a una cultura viva, significa llevarlo a algo que no es solamente un reservorio de cosas viejas, sino que tenga que ver con una dinámica de cosas vivas. Bueno, pausa en Fuera de Rutina y ya venimos con Mario para el último bloque aquí antes del final del programa. Quédense que ya venimos. Prohibido prender fuego. El 95% de los incendios son provocados por el hombre. El viento y el clima seco aumentan el riesgo. Por favor, no quemes pastos, restos de poda o basura. Actuemos rápido. Comunícate con el Sistema de Emergencias Provincial 911 o al 105, Municipalidad de Salta. Junto al gobierno de la provincia de Salta, habilitamos en el último año más de 25 nuevas fuentes de abastecimiento, mejorando la calidad de vida a más de 188.000 salteños. En Aguas del Norte, estamos comprometidos en seguir transformando comunidades. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Muy bien, y estamos para el último bloque aquí en Fuera de Rutina con Mario Bernacchi. Y el último bloque es de las 5 preguntas al hueso. Muy bien, lo lindo ya pasó, Mario. Ahora empieza lo feo del programa. Para vos, no digo. No, mentira. Va a salir lindo también esto. Pero la primera pregunta al hueso para Mario Bernacchi es: ¿fue una profanación haber extraído a los niños del lugar donde habían estado 500 años? Y te voy a responder de manera ambigua. ¿Por qué? Porque no tiene una afirmación, y lo que te decía recién, depende cómo lo mires y depende cuando pongas arriba en la mesa de toma de decisión y de análisis en el tiempo, en definitiva, los casos como el de Kewar. Claro. Podrían haber corrido. Yo soy de la línea que entiende que eso es un rescate, que tiene que ver con una metodología de trabajo de arqueología de alta montaña,
y soy un convencido que es un proceso de rescate. Lo que pasó en el Quewar, ¿se sabe en qué año habría sido esa? No se sabe. Lo de los huaqueros no se pudo establecer. No se puede establecer. No. Sí se sabe que está, bueno, la tenemos a la niña decapitada por la explosión, Claro. tenemos el resto de cosas, pero sí, claramente es un proceso para mí de rescate, y prefiero analizarlo así, pero no solamente por una complacencia personal, sino porque los elementos que cuando uno analiza en definitiva los 3 casos que tenemos, tienen que ver con la conservación. Y yo te hablaba hace rato en el bloque anterior de la conservación en definitiva de la cultura, y conservar muchas veces la cultura significa resguardar ese patrimonio. Y el resguardo muchas veces tiene que ser de esa manera, de una manera en donde uno coloca la tecnología, la seguridad a disposición de esto en particular. Son 3 casos concretos. Chucha, que fue sacada, comercializada, pasó por cuanto manos privadas pudo y hubo, y finalmente fue donada nuevamente a la provincia de Salta. El caso de Quewar, que fue en orden cronológico en el febrero del 99, que fue encontrada de la manera que te conté, claro. Y esto que es un proceso metodológico en donde la ciencia lo hace con una arqueología de alta montaña, te diría que no, eso es un proceso que tiene que ver con resguardo, tiene que ver con un proceso científico, es un proceso claro de rescate. Muy bien. Bueno, la segunda, también hablando de esto, y de la expedición de Reinhardt y de Constanza Ceruti, ¿es cierto que tenía pensado llevar a los niños a un museo en los Estados Unidos? No que yo tenga en documentación, y créeme que tengo absolutamente toda la documentación desde los primeros mails del año 98, de agosto del 98, no existe forma. A ver, eso yo digo de las tantas cuestiones folclóricas que quedan, porque vos ¿para qué te querías llevar algo donde ya la documentación, los permisos estaban todos solicitados y dados? O sea que eso es uno de los tantos mitos urbanos. En principio eso uno lo escuchó, lo indagué, cuando tuve la posibilidad de tener toda la documentación y analizarla desde el día 0, es imposible. Bien. Cuando habla de esos documentos, tiene que ver con que antes del marzo del 99 ya había como un estudio, digamos, previo, o se sabía que se podía encontrar, ¿cómo era? Claro, se solicitaba el permiso para la prospección, para todos los trabajos de intervención. En definitiva, en Yuyayaco se presenta un proyecto, el proyecto claro. de investigación. O sea, es algo formal. Si vos vas a presentar un proyecto en agosto del 98, un proyecto de expedición, con todo... No sos un huaquero que vaya a hacer un agujero y va a salir corriendo. No sé si claro, me entendés. Sí. No tiene sentido. O sea, ¿y la investigación se hace con alguna información previa de que ahí puede haber algo? Totalmente. Eso es algo que no hemos charlado, pero lo podemos hacer muy sucintamente. Año 54 son las primeras expediciones que llevan adelante Matías Reich y Hans Rudel, que llegan a Yuyayaco, ven que hay construcciones y comienzan las primeras dataciones. En la década del 80, Johann Reinhardt comienza los estudios en Yuyayaco, y en el año 99 es cuando se decide ya realizar lo que es la parte de prospección y rescate. Pero eso, a ver, acabo de hacer algo muy resumido, pero existen claro. muchísimos estudios de Yuyayaco y las construcciones que tienen que ver con el complejo ceremonial en sí. Bien. Bueno, la tercera para Mario Bernaski. Los 5 años que los niños estuvieron en la Universidad Católica, si no tengo mal la información, hasta que se hizo la obra del MAM, ¿perdieron conservación los niños en esos 5 años? Mira, esa etapa fue una etapa en donde los niños tuvieron bajo contenido de oxígeno porque estaban dentro de bolsas, se los colocaban dentro de bolsas con mantos de algodón, no tenían el sistema de crío que tienen hoy, por lo tanto algún contacto con oxígeno pueden haber tenido. Las mediciones que hicimos con color no nos dan variaciones a nosotros, no nos dan ningún tipo de variación de color. El color es lo que te dice cuán oxidado o no oxidado claro. está. No nos dan color variaciones. Color de piel, lógicamente. Vos medís el color y cuanto más oscuro se va colocando en el tiempo, es más oxidado. Ajá. O sea, la cuestión oxidativa se puede medir. Nosotros no tenemos variaciones desde el momento que comenzamos a hacerla en el año 2003 a las mediciones. Entonces te diría que si es que hubo algún tipo de variación, ha sido despreciable. Claro, y
quizás sí la podría haber tenido si hubiera estado conservado de esa manera más tiempo. Sí, lógicamente. O sea, a ver, cuando vos conservás a largo plazo, tenés que pensar sí o sí en un sistema de crío. Eso. Probablemente la ventana de 5 años es muy chiquitita para determinar si hubo una variación o no. Pero quizás en una ventana de 10, de 15 años hubieras visto algún tipo de variación. Claro. Por eso lo digo en potencial. Totalmente. Bien. La cuarta pregunta hueso para Mario Bernaski. ¿Qué pasa si se corta la luz en el MAM? ¡Oh, qué problema! Algo tan básico como puede pasar en cualquier casa. Obviamente que ustedes seguramente... El otro día estábamos con gente de EDESA, estamos con una idea de colocar dentro de los procesos de reinversión que nos ha solicitado el Secretario de Cultura, estamos pensando en una planta solar para, más que nada por el tema de huella de carbono y disminuir un poco el consumo, colocar una planta solar para la iluminación de frente fundamentalmente. En el caso del MAM, y les cuento esto como introducción, estamos reunidos con gente de EDESA, les contaba que nosotros tenemos doble alimentación de 2 subestaciones distintas, de Mitra 23 y la otra subestación transformadora de España y Balcarce. Ajá. O sea, tenemos doble alimentación de luz. Claro. Suponte que no sea un problema de subestación transformadora, que fue un corte, un apagón general, todo salta sin luz. Sí. Bueno, en ese momento entra el grupo electrógeno a gas, tenemos un grupo a gas de 140 kVA, y si llegara a no arrancar, cosa que es muy difícil porque se cambia todo por tiempo, por vida útil, y se cambian una vez al año las baterías, se hace arrancar todos los lunes procedimentalmente por uno de los tantos procedimientos que tenemos, el de arranque grupo. Suponte que no arrancara por A o por B. Bueno, entra el grupo electrógeno diésel. Si no entrara el grupo electrógeno diésel, tenemos otro grupo más, que es un grupo de baterías, ya, que es una UPS que nos da 6 horas de energía. Mirá. O sea que tenemos 2 de la calle, grupo electrógeno a gas, el grupo electrógeno diésel y la UPS. 5 estadios de energía. Vos en tu casa tenés 1. Claro. Y con suerte, si tenés un grupo electrógeno, tenés 2. Tenés 2. Bueno, acá tenemos 5. 5. Los 5 estadios de energía a disposición de los niños de Yudaco. Qué bárbaro. Bueno, impresionante. Obviamente no son para nada improvisados y por algo es tan exitoso el MAM. Bueno, y la última. El museo, acá por sí o por no, acá por sí o por no. El museo del MAM, ¿es más visitado por los turistas de afuera que por los propios salteños? Sí, por lejos. Sí. No. Sí. A ver, sí. A ver, la gente de Salta no se puede perder esto. Salteños, por favor, visiten. No, el visitante salteño es un visitante que espera normalmente visitar el MAM, la noche de los museos, claro, eventos que son de ese tipo. Ahora, les cuento, está y va a seguir estando, los domingos son gratis para los salteños. ¿Todos los domingos? Todos los domingos. Todos los domingos. Entonces, sí, estoy aburrido, Justamente el domingo, que es el día que más tiempo tenés para poder ir. Tenés el tiempo para compartir con tu familia. Hablábamos del tema de lo que puede sumar para la construcción. Lleven a los chicos, claro, que sirve para la construcción de identidad. Es muy importante. Sí, no solamente el MAM, dentro de la red de museos conectados, que tiene la Subsecretaría de Patrimonio, los museos son gratuitos. O sea, claro, que pueden ir al antropológico, pueden ir al Güemes, pueden ir al Explora. Son gratuitos. Claro. Entonces, la cultura tiene que estar sobre la mesa los días domingos, no solamente qué peli vemos, sino esto es gratuito, es dinámico, es divertido, construye, suma, nos hace en definitiva, creo que mejores personas cuanto más cultura tenemos. Y aparte valorar lo propio. Y valoramos lo propio. Valorar lo propio, porque es increíble que le interese más a la gente que viene de afuera, que yo he estado, Mario me ha visto, y lo hemos compartido muchas veces en los noticieros, la gente de afuera hace fila horas para entrar al MAM, sí, en la temporada de invierno principalmente, en Semana Santa, que es cuando más turistas hay, ¿no? Sí, sí. Y sí, el salteño no. Y puede ir salteño, gratis, cualquier día, el domingo gratis. El salteño le gusta ir, como te digo, la noche, claro, en los museos. Que es un despelote porque están explotados seguramente. Y colapsamos porque ese día normalmente atendemos, claro, 3.000, 3.500 personas en una jornada muy cortita. Entonces, claro,
Ese día, el domingo, cualquier domingo, pueden visitarlo, lo van a visitar tranquilo, sin tanto amontonamiento, sin apuro. El servicio es mucho mejor, lógicamente. Claro. Entonces, tarea para la casa, programar visitas al MAM y a todos los museos que tiene la Subsecretaría de Patrimonio, la Secretaría de Cultura, en definitiva. Sin duda. Bueno, antes de despedirlo a Mario, le vamos a entregar el regalito que le damos, por supuesto, siempre a todos los amigos y amigas que nos visitan aquí en Fuera de Rutina. Gentileza de Llama. Impresionante este locoto ahumado. Para vos, Mario. Muchas gracias. Limoneta ahumada también. No sé si sos el locoto, obviamente con su toque de picante, por supuesto. Y la limoneta, gracias como siempre a los amigos de Llama Ahumados que nos acompañan en cada programa en Fuera de Rutina. Mario, gracias por haber venido, ha sido un placer charlar con vos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, los esperamos entonces a los que no conocen el MAM a visitarlo y a los que conocen, vayan que siempre van a descubrir algo nuevo. Sin duda. Y como siempre, gracias por acompañarnos cada lunes a todos ustedes aquí en Somos Salta y Jujuy, en este Fuera de Rutina. No se olviden, si no lo pudieron ver, en YouTube está completo. Como siempre, lo descargamos ahí, como todos los programas que han pasado por aquí. Gracias y nos encontramos la semana que viene.